La historia comienza presentándonos la institución conocida como Valhalla, en donde cada año incontables aspirantes aplican para poder obtener una plaza en dicha institución. Sin embargo, muy pocos son capaces de lograrlo. De hecho, solo el 1% de todos los que lo intentan consiguen aprobar el examen de admisión. Aunque claro, aprobar y graduarse del Valhalla les asegura tener un futuro brillante en algún gremio. Y tales exámenes se estaban llevando a cabo ahora mismo. La mayoría de instructores tenían sus ojos puestos en un aspirante, más específicamente en la heredera del clan Yoshin, una de las 5 familias más poderosas de toda Corea, y la cual no había decepcionado para nada a las expectativas de su familia, ya que desde muy pequeña era capaz de controlar grandes cantidades de maná. Y lo más importante era que había sido capaz de comunicarse con su constelación guardiana. El instructor que escuchaba esto del tío de la chica no lo podía creer. Pero se estarán preguntando qué carajos es una constelación. Y bueno, resulta que todos los cazadores que suelen enfrentarse a monstruos de ese mundo forman contratos con constelaciones para utilizar habilidades especiales. Y la razón por la que existían 5 familias destacadas en Corea era porque cada una de ellas era protegida por una constelación mucho más poderosa al resto. Entre ellos, el dios de la espada, el santo de la lanza, entre otros. Era por eso que todos tenían puestos sus ojos en la chica, y precisamente su batalla estaba por dar inicio. Los instructores incluso sentían algo de lástima por el pobre infeliz que había sido escogido como su oponente, que por cierto se llamaba Javier. Aún así, este último parecía más calmado de lo normal. Fue entonces cuando el combate de clasificación dio inicio, y nadie hubiera podido prever el resultado, ya que el tipo se encargó de derrotar a la chica con un solo movimiento, e incluso había quedado decepcionado de su contrincante. Es aquí donde nos presentan de mejor forma a nuestro prota, y resulta que el tipo en realidad había vivido hace más de 300 años, durante la llamada época de la destrucción, en la cual apareció una mazmorra que pocos fueron capaces de completar, y cuyos monstruos causaron estragos por todo el mundo. El único que logró llegar hasta la cima de dicha mazmorra fue nuestro prota, quien después de un intenso encuentro con el dios de la destrucción y jefe de la mazmorra, logró obtener la victoria, aunque claro, a un costo muy elevado. Esto porque luego de vencer al tipo, la mazmorra comenzó a colapsar, y debido a toda la energía que había consumido en el encuentro, Javier no tuvo más fuerzas para escapar, por lo que lamentándose por haber tenido una vida del asco, terminó colgando los tenis. Por suerte, unos momentos después, el buen Javier regresó a la vida, aunque claro, lo extraño era que lo había hecho en el cuerpo de un joven de 17 años, y lo más sorprendente aún, 300 años después de lo ocurrido en la torre. Por suerte, los conocimientos de su vida pasada estaban intactos, y a pesar de no contar con demasiado maná, creyó que podría llevar una buena vida con ese cuerpo. Sin embargo, ante él apareció este mensaje: en 5 años, una torre de la destrucción aparecerá. Por favor, prepárese. Javier no lo podía creer. ¿Qué carajos tenía el mundo contra él? Aún así, tenía una nueva oportunidad, y esta vez no la desperdiciaría. Seguido de esto, otro mensaje apareció: por favor, reclame sus armas y recuerdos en el 3er piso de la 5ª sala del Valhalla. Sí, esa era la razón por la que Javier había tomado las pruebas de ingreso a la academia, y ahora mismo se encontraba participando en las rondas finales del torneo de admisión. Toda la gente tenía sus ojos puestos en el forastero, capaz de derrotar a un miembro de las 5 familias más fuertes. Pero ahora estaba por enfrentarse a un oponente más poderoso, el hijo mayor de la familia, Oshun, conocido por poseer una enorme cantidad de fuerza bruta, y el cual, a pesar de haber escuchado rumores sobre Javier, no parecía tomarlo muy en serio, diciéndole que no harían falta más que 3 segundos para destrozarlo. Pero Javier estaba más que listo para enfrentarlo. Y sí, así comienza este webtoon. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque te resumo, las constelaciones son mis discípulos. Bueno, una vez la batalla comenzó, el tipo se abalanzó sobre el prota potenciando su puño con maná para conectar un golpe de gran poder destructivo. Sin embargo, Javier, que no contaba con, digamos, demasiado maná, utilizó eso a su favor, esquivando rápidamente el golpe y utilizando el mismo impulso del oponente para sacarlo de balance, para que sin la necesidad de poder mágico, conectar un golpe en el lugar más preciso en el cuerpo del chico, dejándolo noqueado con un solo impacto. Claro, ante todo el público que los observaba, pasando de ronda de una manera bastante épica y derrotando
derrotando a otro de los miembros de las 5 familias más prestigiosas. Algunos periodistas que se encontraban en el lugar creyeron que quizás solo habían sobreestimado las habilidades del otro tipo. Sin embargo, el padre de este sí reconoció las habilidades de Javier, dándose cuenta de que a pesar de no poseer mucho poder bruto, contaba con una increíble habilidad en artes marciales, razón por la cual se aseguraría de reclutarlo en su familia a toda costa. Pero bueno, dejando eso de lado, la ronda final del reclutamiento había llegado y Javier tendría que enfrentarse a la otra aspirante que había logrado llegar hasta esas instancias. Su nombre era Marin, otra descendiente de las 5 familias más importantes, y la cual, a diferencia de los otros oponentes, sí parecía tener mejores habilidades en la predicción de movimientos, al grado de incluso llegar a bloquear uno de los ataques de Javier, quien quedó un poco sorprendido por eso. Aún así, a pesar de haberlo bloqueado, el golpe había causado daños en puntos importantes de su cuerpo, razón por la cual basó otro golpe del chico para acabar con la pelea, dejándonos como único ganador de las eliminatorias a Javier, quien luego de obtener su pase a Valhalla fue abordado por varios periodistas y reclutadores de gremios importantes, los cuales querían hacerse con sus servicios, ofreciéndole grandes sumas de dinero para integrarlo a sus filas, a pesar de solo ser un estudiante. Sin embargo, el buen Javier terminó mandándolos al carajo. Unos días después de esto, la ceremonia de bienvenida para los nuevos estudiantes se llevó a cabo, y la mayoría de alumnos veían con recelo a Javier. Y cómo no, después de haberse robado todos los focos en los exámenes de admisión, aún así este no parecía importarle demasiado, ya que estaba ahí por la única razón de recuperar el resto de sus recuerdos. Pero bueno, después de esto, en el salón de clases nos presentan a Kim, quien sería el encargado de la enseñanza de los nuevos alumnos, en donde claro, se encontraban varios de los estudiantes que el prota había vencido en las clasificatorias, además claro del buen Javier. Dicho profesor no estaba del todo contento con tener alumnos digamos que de familias distinguidas y a un chico problema en su clase, por lo cual para ganarse el respeto de estos, decidió mostrarles a lo que se tendrían que enfrentar en el mundo real, llevándolos a una especie de simulación en la que aparecieron cientos de goblins de un nivel bastante alto y los cuales terminaron poniendo nerviosos incluso a los estudiantes más poderosos. Además le propuso al prota un trato, preguntándole si se consideraba capaz de acabar con todos esos monstruos por su cuenta, claro. Todo esto con el fin de romper su ego y así obtener su respeto. Sin embargo, el prota le respondió que lo haría con todo gusto. Eso sí, por hacerlo quería algo a cambio, ya que estaba seguro de que eso no estaba dentro de las normas del colegio. A lo que el tipo le respondió: si te encargas de todos los monstruos, haré lo que sea que quieras, que esté en mi poder, claro. Por lo que el prota, sabiendo que eso podría ayudarle a llegar hasta lo que estaba buscando, decidió aceptar el reto. Por esto, ante los ojos del resto de alumnos, luego de tomar la espada del profesor, inició el encuentro contra los goblins, que no le estaban dando demasiados problemas, ya que ahora que contaba con una espada, masacrarlos era mucho más fácil que en su anterior vida, en la cual había tenido que luchar con utensilios que encontraba tirados por el suelo. El profesor no lo podía creer, la espada que le había otorgado al chico era normal y ni siquiera contaba con algún elemento mágico. Aún así, ¿cómo carajos Javier conseguía cortar a los monstruos de una manera tan perfecta? El resto de alumnos no podían creer lo que estaban presenciando, era una locura. Y claro, luego de acabar con todos, Javier se aseguró de recordarle a Kim el cumplir con su palabra. Pero bueno, luego de esto y de algunas clases teóricas, el primer día de clases del chico había terminado, y el cual le había parecido bastante, digamos que decepcionante. Aún así, había podido aprender varios temas bastante útiles de la actualidad, como la manera en que las personas formaban pactos con las constelaciones para obtener más poder, algo que en su época no existía, así que llegó a la conclusión de que todo lo que sabía sobre el manejo de la espada y las artes marciales eran digamos que inútiles para el resto. Así que lo principal para Javier era comenzar a entrenar su nuevo cuerpo para adecuarlo a sus antiguas técnicas de combate. Por otra parte, al terminar las clases, el profesor Kim le comentó todo lo sucedido al director de la institución y sobre cómo no podía creer que un simple estudiante contara con habilidades tan pulidas para la caza de monstruos, explicándole que era bastante extraño, ya que el chico no parecía tener nada en especial, ni siquiera había podido sentir ningún tipo de técnica mágica proveniente de él. Todo el trabajo lo había realizado con artes marciales, pero además de eso le reveló que la petición del prota, luego de ganar la apuesta, había sido la de obtener el permiso para visitar el edificio de constelaciones, el edificio más importante de la academia. Y sí, el lugar por el que Javier se había infiltrado en Valhalla. Pero volviendo con Javier, cuando este volvía a su habitación después de clases, fue abordado por Marin, la misma chica con la que se había enfrentado en las admisiones y la cual le pidió que por favor le enseñara a manejar su espada. Obviamente Javier, que no tenía tiempo que perder, la mandó a volar. Aún así la chica no parecía entender, ya que siguió insistiéndole en que le enseñara algunas de sus técnicas, hasta que: no tengo intención de enseñarte, así que lárgate. Pero bueno, luego de esto al siguiente día, luego de entrenar su cuerpo, el prota había llegado a la conclusión de que su nuevo cuerpo tenía poco talento para dominar el maná, por lo cual debía concentrarse en perfeccionarlo en las artes marciales. Aún así, cuando pensaba esto, fue visitado por este chico, Samuel, el primogénito de la familia Vendrick, la familia más poderosa
poderosa de Inglaterra. Y la razón de la visita del chico era porque este quería reclutar al prota para su familia y así brindarle la bendición de su constelación. Claro, no todo podía ser tan bueno, ya que el chico hacía esto con la única intención de poner el talento de Javier a su servicio. Y nos revelan un poco más sobre el pasado de Samuel, el cual era un chico problema que incluso había sido expulsado de su academia en Inglaterra, razón por la cual ahora estudiaba en Corea. Sin embargo, como ya esperábamos, el prota lo mandó al carajo. No, ¿crees que soy estúpido? No estás interesado en mí y solo presumes desde el principio. En verdad, eres un idiota. ¿Me equivoco? Obviamente, estas palabras hicieron enfurecer a Samuel, que de inmediato quiso iniciar un altercado. Por suerte fue detenido por el director que pasaba por ahí, y el cual le dijo que en su academia no tolerarían sus berrinches como en su anterior instituto, por lo que tragándose sus palabras, a Samuel no le quedó más opción que retirarse. Eso sí, antes de irse le advirtió a Javier que tarde o temprano pagaría por eso. Después de esto, el alto hijo de ella saben qué, terminó desquitando su furia por lo sucedido con su hermana, ordenándole que contactara con los alumnos de segundo año, ya que haría pagar a Javier por lo sucedido. Mientras tanto, el prota continuaba siendo frecuentado por Marin, quien no desistía de la idea de ser entrenada por el chico, a lo que este, para sacársela de encima, le pidió una cantidad exorbitante de dinero para hacerlo, sin contar con que la chica era digamos que de bastante dinero, y le transfirió la cantidad que le había pedido de inmediato, preguntándole si ahora sí le enseñaría el manejo de la espada. No lo haré, te negaste a aceptar. Sí, el prota se había salido por la tangente. La razón de esto era porque si la aceptaba como su discípula, tendría que revelarle algunos de sus secretos. Pero bueno, después de esto, por la noche, el prota se puso en marcha. Y si se preguntan ¿para qué? Pues bueno, para encontrar una de las bodegas que había escondido antes de perder la vida hace 30 años, y las cuales estaba seguro que se encontraban en las cercanías de Valhalla. Y una vez estuvo en los bosques, utilizó el poco maná con el que contaba ese cuerpo para encontrar rastros de magia que coincidieran con la suya. Por suerte, luego de un rato de hacerlo, fue capaz de dar con una de las bóvedas, la cual de inmediato comenzó a desenterrar, dándose cuenta de que la resistencia de ese cuerpo estaba muy por debajo de sus estándares. Y nos revelan la razón por la que había escondido esas bodegas. Se debía principalmente a que en la época de la destrucción no existía lugar para las riquezas, y las había ocultado para hacer uso de ellas cuando la batalla llegara a su fin. Pero bueno, luego de excavar durante toda la noche, el prota por fin fue capaz de llegar hasta su bodega, y al abrirla utilizando su maná se dio cuenta de que todo lo que había guardado en ella antes de perder la vida estaba intacto, por lo que el chico era exorbitantemente rico, y ahora que no debía preocuparse por el dinero, podría centrar toda su atención en la misión del sistema. Por cierto, en la bodega, Javier encontró una especie de piedras de almacenamiento de maná que había guardado hace tiempo, y las cuales le serían de mucha utilidad para fortalecer las reservas con las que contaba ese cuerpo. Pero bueno, luego de tomar algunas cosas, el prota asistió a clases con normalidad para no levantar sospechas, en donde de nuevo fue visitado por Marin. Esta vez el prota le preguntó el por qué no mejor le pedía ayuda a su padre, el líder de su clan. Quizá él podría mostrarle mejores técnicas. Sin embargo, cuando la chica estaba por responder, fueron interrumpidos por Kim, quien había llegado para llevar a Javier al edificio de constelaciones y así cumplir con su palabra. Aunque antes de irse, el prota de buena gente por fin aceptó ser el tutor de Marin. Pero bueno, una vez estuvieron en un lugar más privado, el profesor le explicó a Javier que su petición de entrar al edificio había sido aceptada. Eso sí, solo se le permitiría llegar hasta el primer piso, a lo que Javier, para no levantar sospechas, decidió aceptar, aunque claro, no tenía ningún interés en seguir las reglas. Después de esto, el profesor se encargó de llevar al prota hasta el lugar donde se situaba el tan famoso edificio de constelaciones, y el cual poseía una seguridad incluso mayor a la que rodeaba la academia. Sus paredes estaban impregnadas de hechizos bastante poderosos, haciendo que solo fuera posible acceder al lugar por medio de la puerta principal. Obviamente, una vez ahí, el profesor le explicó las consecuencias a las que se enfrentaría si acaso se le ocurría intentar llegar al segundo piso. Y claro, ser expulsado era algo seguro, pero además de eso, muy probablemente su cerebro explotaría al cruzar la puerta del segundo piso. Esto porque en ese lugar el maná se encontraba muy concentrado, lo que le causaría perder su memoria de inmediato. Pero bueno, una vez el prota estuvo dentro del edificio, obviamente iría no solo al segundo piso, sino hasta el tercero, no importándole ser expulsado, ya que esa era la principal razón por la que había entrado a Valhalla. Y una vez estuvo ahí, ante él apareció el mensaje: has cumplido con los requisitos, estás siendo trasladado a la habitación. Seguido de esto, Javier de inmediato fue transportado al tercer piso, en el cual terminó encontrándose con el mismísimo dios de la destrucción, el causante de su anterior colgada de tenis, y el cual parecía estar muy contento de verlo de nuevo,
cosa muy distinta a Javier, que lo recibió con un tremendo puñetazo al rostro. Estoy muy feliz de verte, escoria. Aunque a pesar de sus palabras, las acciones de Javier no parecían coincidir, ya que continuó como dándole una tremenda paliza al otro tipo. Pero bueno, luego de que los aires se calmaran, Javier le preguntó a su viejo rival que qué carajos era ese lugar, a lo que el dios le respondió que en realidad esa habitación era una especie de espacio imaginario. De hecho, su cuerpo era solo una manifestación, ya que después de fallecer se había convertido en una de las tan famosas constelaciones, cosa que terminó de enfurecer al prota, ya que él no había sido tomado en cuenta para eso. Después de esto nos muestran como unos minutos después el prota abandonó el edificio de las constelaciones, haciéndole creer al buen King que no había roto ninguna regla, entre comillas claro, así que no había razón para expulsarlo. Pero nos muestran un poco más de lo que el prota había conversado con el dios, quien explicó que él no había tenido nada que ver con la notificación que Javier había recibido. De hecho, a él también le había llegado una de estas, en donde se le daba la misión de darle su arma al reencarnado, aunque no sabía muy bien quién estaba detrás de los mensajes. Eso sí, sospechaba de la persona que lo había convertido en dios de la destrucción. Lamentablemente no recordaba de quién se trataba, ya que algunos de sus recuerdos habían sido borrados, así que le dijo al prota que quizá él también había perdido algunos de sus recuerdos. Pero bueno, vamos al grano. El arma que el dios debía entregarle al prota no era otra que la mismísima espada que Javier solía portar en su vida pasada, y la cual se había convertido en la reliquia sagrada de esa constelación. Obviamente esto hizo enfurecer aún más al chico, ya que el que debería ser la constelación de esa arma no era el dios, sino él. Pero bueno, una vez cumplida la misión, regresamos al presente, en donde mientras el prota se preguntaba cuál debía ser su siguiente paso, ahora que había recuperado su espada y se había topado con su anterior enemigo, fue interceptado por varios alumnos de segundo año, los cuales no parecían haber llegado en muy buenos términos, ya que de inmediato comenzaron a provocar a Javier, alegándole que no debía creerse mucho por el hecho de quedar primero en las clasificatorias, y ahora ellos lo pondrían en su lugar. Sin embargo, antes de que los tipos tuvieran tiempo de actuar, Javier mandó volar a uno de ellos. Dejen de parlotear y vengan por mí, insectos. Gente, pequeña interrupción, aprovecho para decirles que si les está gustando este video, por favor se suscriban y me dejen su poderoso like y un comentario con la frase constelación, para que así YouTube nos recomiende un poco más y el canal pueda seguir creciendo. Por cierto, en la descripción les dejo el link de mi canal de Twitch, donde estaré leyendo las siguientes partes de varios webtoons del canal. Claro, después los traeremos editados, pero bueno, continuando con la historia, el prota, después de deshacerse del primer oponente con una ráfaga de patadas bastante elaborada, desenvainó su antigua arma que lo había acompañado en su anterior vida, claro. Vengan por mí rápido, esto será divertido. Si se quedan quietos, aplastaré sus cabezas. Aunque antes de continuar con el enfrentamiento, nos revelan la razón por la que los tipos habían confrontado a Javier, y resulta que todo se debía a órdenes de Samuel, quienes había ofrecido a los chicos de segundo brindarles la bendición de su constelación, además de una fuerte suma de dinero. Claro, todo esto por dejar fuera de las canchas por un tiempo al buen Javier. Obviamente, el líder de los de segundo año aceptó las órdenes de Samuel, ya que creía que por más fuerte que fuera el novato, este aún continuaba siendo un cazador de primer grado. En otras palabras, que aún no había realizado un contrato con alguna constelación, cosa muy diferente a los chicos de segundo año, que recientemente se habían convertido en segundo grado. Esto al firmar un contrato en el primer piso del edificio de constelaciones. Aunque ahora que estaba presenciando el combate, no podía creer lo que veía. Javier estaba acabando con todos sus compañeros, que claro, ya eran capaces de hacer uso de algunas de las armas sagradas. Claro, no sabían que el prota ya había llegado al segundo grado al obtener su antigua espada, y al estar tan acostumbrado a maniobrar con ella, estaba haciendo pedazos a todos sus oponentes, sin la necesidad de usar algún tipo de reforzamiento con maná. El líder no lo podía creer, como carajos aquel novato estaba acabando con estudiantes de segundo año, uno tras otro. Si parecía que solo se movía de un lado a otro. Claro, no sabía las décadas de entrenamiento que lo llevaron hasta ese punto. Mientras tanto, el resto de alumnos que veían como sus compañeros eran masacrados, entraron en pánico y ya no tuvieron la voluntad para continuar atacando. Razón por la cual al tipo que había recibido la misión no le quedó de otra más que encargarse de ella por su cuenta, claro. Así que el jefe de los pandilleros tiene algo de espíritu, ¿eh? Aún así, a pesar de que el tipo arremetió contra Javier, el resultado fue el mismo. Y con un solo golpe crítico, el prota le reinició el Windows al chico, que ni siquiera había podido seguir la velocidad con la que el prota se había acercado a él. Unos momentos después, el prota intentó obtener la razón por la que unos tipos de segundo año lo habían atacado. Aún así, el líder de los chicos se negó rotundamente a responder sus preguntas, amenazándolo con denunciarlo ante el director por sus agresiones y que así Javier fuera expulsado del establecimiento. Sin embargo, el prota le cerró la boca preguntándole si acaso le gustaría que todos se enteraran cómo una clase entera de alumnos de segundo año habían sido totalmente humillados por un simple recién llegado. Así que piensa sabiamente si acaso quieres seguir en la escuela y unirte a un gremio prestigioso. Por otra parte, Samuel, unas horas
horas después recibió la llamada del tipo al que había contratado, esperando recibir buenas noticias, claro. Aún así, el chico le reveló que la misión había sido un completo fracaso, aconsejándole que no se metiera con Javier, o podría salir muy mal parado. Al escuchar esto, Samuel no lo podía creer. Aún así, se le ocurrió usar eso a su favor, intentando convencer al chico de denunciar a Javier con el director. Obviamente, el tipo se negó, ya que eso representaba despedirse de todo su honor y las oportunidades de ser aceptado en un buen gremio. Pero bueno, después de terminar la llamada, Samuel estaba furioso. Aún así, aún no se daba por vencido y le pidió a su hermana que contactara con su hermano mayor, un despiadado cazador que incluso había sido desterrado de su familia, luego de acabar con la vida de varios de sus compañeros. Y ahora esa bestia había sido contratada por Samuel para que se encargara del buen Javier, ofreciéndole integrarlo de nuevo a su familia. Por otra parte, al día siguiente, Javier terminó cumpliendo su palabra con Marin, quien estaba emocionada de por fin iniciar su entrenamiento con un prodigio en la espada. Sin embargo, lo único que Javier le enseñaría era fortalecer su físico, con una rutina de entrenamientos bastante pesada. Esto debido a que se había dado cuenta de que la mayoría de estudiantes se concentraban únicamente en fortalecer el manejo de su maná, pero estaban dejando muy rezagado el entrenamiento de su cuerpo, algo que los hacía ser demasiado frágiles en batalla. Pero bueno, después de terminar el primer día de entrenamiento, Javier tendría que someterse a una especie de examen escrito, en el cual debía plasmar la mejor forma para acabar con algunos monstruos. Sin embargo, como ya lo conocemos, terminó detallando de una manera digamos que muy sencilla, la manera como él acabaría con estas criaturas, algo que cuando su profesora lo revisó, terminó poniéndola totalmente furiosa por la cantidad de insensateces con la que el prota, según ella, le había faltado el respeto a su clase. Esto porque había descrito que eliminar a ciertos monstruos era digamos que extremadamente sencillo. Pero bueno, este me pareció un buen momento para terminar con el resumen, aunque luego de esto suceden muchas cosas, como que la maestra, para poner al prota en su lugar, le ordena derrotar a las criaturas puestas en el examen, tal y como lo había detallado en sus respuestas. Sin embargo, el prota termina cerrándole la boca, no solo a ella, sino también a todos sus compañeros, al deshacerse de las bestias de la misma entre comillas fácil manera en la que había detallado en su examen. Además, varias familias, incluida la de Samuel, intentan reclutar al prota en sus filas para obtener un poder equiparable al de las 5 familias principales. Pero el chico solo está concentrado en prepararse para el desastre que ocurrirá en 5 años, obteniendo el dinero suficiente en el mercado negro para obtener lo necesario. Pero bueno, todo eso sucede en la siguiente parte, que traeré solo si este video alcanza los 20,000 likes y 1000 comentarios. Por cierto, pueden seguirme en Instagram para recomendarme algunos webtoons, y en Twitch, donde probablemente me leeré el resto de este webtoon, claro, antes de traerlo con edición adecuada al canal. Eso es todo por mi parte, y sin más, sayonara.